Nada, venimos aquí a compartir la palabra de Dios. Sabemos que Él tiene grandes cosas para cada uno de nosotros en esta mañana. Me pongo en manos del Señor para que sea Él que esté dirigiendo con su Espíritu. Santo Padre, te doy gracias, te adoro, te bendigo y te glorifico. Y te doy gracias por este momento donde me permites, Señor, hablar de tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, Señor, y te presento cada palabra que voy a hablar, Señor, para que sean dirigidas por tu Espíritu Santo, Señor, y para que hagan la función por la cual han sido enviadas, Señor, por ti. Padre, te presento a cada uno de mis hermanos y hermanas que van a escuchar tu palabra, Señor, y a mí primeramente, para que yo pueda hablar con denuedo y que ellos puedan escuchar y entender y, sobre todo, llevar por obra aquello que tú quieres decir a tu pueblo en esta mañana. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy lo titulamos La disciplina del Señor y su gracia. Aleluya. La disciplina del Señor y su gracia. Porque Él nos disciplina, pero también da su gracia para poder sobrellevar esa disciplina, la cual da fruto apacible de justicia. Vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 12, versículo del 2 al 13. Gloria a Dios, aleluya. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Primeramente vamos a estar mirando nuestro ejemplo, que es Cristo Jesús, que Él puso su vida como propiciación para nuestro pecado, para nuestra salvación, y se puso de ejemplo Él propio para que aprendamos a vivir y a poder llevar cada situación y tiempo de nuestras vidas. Aquí podemos ver que el Señor dice el primer versículo que hemos leído: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Aleluya. El Señor Jesús nos pone aquí que sufrió.
Y como todos sabemos, fue menospreciado, fue burlado, fue todo. Y todo eso dice más adelante que todos hemos de sufrir en algún momento de nuestra vida. Todos hemos de sufrir disciplina, y la disciplina muchas veces tiene distintas causas. Una vez viene por pecados que hemos cometido, por quizás influencia que hemos tenido desde nuestros antepasados, quizás tantas cosas que podrían haber pasado, sufrimos circunstancias adversas en nuestra vida, pero también muchas veces sufrimos la disciplina del Señor para buscar que el Señor busca muchas veces la santidad, busca enderezar nuestro carácter, busca tener el carácter de Cristo. Por eso dice que al que el Señor ama disciplina, y esta disciplina da fruto apacible de justicia, en la cual han sido ejercitados. ¿Y cuál es esa justicia, ese fruto apacible de justicia? El carácter de Dios. El carácter de Dios es lo que el Señor quiere. Así que a veces, quizá tú estás o yo esté pasando por tribulaciones, podemos llamarla, quizá puede ser una disciplina del Señor. ¿Y cuál es la postura que debemos de tomar en distintas fases de nuestras situaciones? Buscar al Señor. Una de las primeras es buscar al Señor en espíritu, en oración, en ayuno, como estamos haciendo, como está haciendo la iglesia, ayuno general, y buscar en su palabra, a ver qué Él quiere mostrarnos, cuáles son, muchas veces no la causa, sino el propósito por el cual estamos pasando la situación. Y dice la palabra de Dios que todo obra para bien a los que aman al Señor. En Romanos podemos verla. A los que aman al Señor, estos son a los que son llamados. A nosotros los hijos de Dios, todo obra para bien. No importa en la situación que tú te encuentres, que nos encontremos, sino busquemos y preguntémosle a Dios, busquemos en su palabra y a través de la revelación que el Señor quiere que nosotros aprendamos y que el Señor, el próximo paso que nosotros debemos de andar. Que no quedemos estancados, dice el Señor en la palabra, que no nos desmayemos, sino que avancemos, que nos esforcemos, como dice aquí esta pancarta, esforcémonos y ser valientes. No nos quedemos ahí en la situación en que estemos, quizá en la disciplina que estamos pasando, quizá en la consecuencia de algún pecado que hemos cometido de alguna manera u otra. No nos quedemos ahí, sino avanza, hermano y hermana, y busca al Señor, y Él te mostrará en el próximo escalón en el que tú quieres que estemos, porque hemos sido llamados a no quedarnos solo siendo bebé, sino a madurar hasta la estatura de Cristo. ¿Y cuál es la estatura de Cristo? El carácter de Cristo, ser como Él. Y Él en su palabra nos dice y nos muestra todas las estrategias que debemos de seguir a cada momento y en cada paso de nuestra vida para llegar a esa estatura que Él quiere y hemos sido llamados a ser. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice en el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A veces dice la palabra explícitamente, considerad aquella contradicción. Podríamos ver muchas veces situaciones que estamos pasando. Podemos decir, mira, si yo te estoy buscando, Señor, yo estoy haciendo la cosa correcta. Mira, yo he orado tanto por este hijo, por este padre, por esta mujer, por quien sea, por el esposo, por la esposa, y no entiendo. Y dice el Señor en su palabra, mirad la contradicción que podemos verla desde el punto de vista humano, la contradicción que el Señor Jesús ha pasado, que sufrió, siendo justo y siendo santo, fue burlado y fue menospreciado y sufrió tantas cosas. Y en ese espejo debemos reflejarnos y no desmayarnos, sino seguir avanzando, y dice la palabra, para que nuestro ánimo no desmaye.
Así que en esta mañana el Señor te quiere animar para que levantes tus brazos caídos y dice las rodillas paralizadas, que la pongamos en acción y que nos busquemos y nos acerquemos cada vez más a Dios para que el Señor nos muestre y aprendamos y sintamos ese gozo y ese fruto apacible de la justicia de Dios, ese carácter de Cristo que aún en las tribulaciones amó y tuvo gozo. Y dice, como dice la palabra, para que lleguemos a este término, a este nivel de gozaos en todo tiempo, gozaos, y dice otra vez, regocijaos en las pruebas, regocijaos en las tribulaciones, porque está escrito en el mundo la palabra del Señor Jesús. Jesús nos lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y muchas veces son aflicciones, pero volvemos a nuestro tema, muchas veces son disciplinas para que enderecemos los pasos. A veces no entendemos, no vemos, y a veces, incluso muchas veces es difícil darnos cuenta en el estado que estamos, y el Señor siempre quiere levantarnos, quiere que nos esforcemos, quiere que avancemos, que no quedemos, porque es un camino, es una senda, quiere que caminemos hasta el final, y quiere que avancemos por ese camino estrecho, por ese camino de santidad. Todo eso provoca santidad en el creyente. Todas las disciplinas del Señor provocan santidad en el creyente. Las cosas adversas que nos vienen provoca santidad. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo y vamos guiándonos, dejándonos llevar del Espíritu Santo y no guiándonos por nuestra propia concupiscencia, por nuestras propias ideas, por nuestra propia buena voluntad. Y ponemos nuestros ojos en el autor y en el consumador, porque vemos que con nosotros, con nuestras propias ideas, con nuestra propia fuerza, con nuestro propio intelecto, no podemos avanzar al camino que Dios quiere que avancemos. Por eso, en esta mañana te instamos a que no desmaye, sigue el camino, aunque sea el camino largo y áspero muchas veces en situaciones de tu vida, no desmaye. Mira, pon los ojos en Jesús, que Él sufrió una contradicción más que la que tú o yo podríamos pasar. Y dice su palabra, Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras tribulaciones. O sea, Él cargó, Él sufrió eso que quizá tú esté pasando o pueda pasar en un futuro, o pueda haber pasado y te ha dejado un poco marcado, te ha dejado un poco marcada en tu vida. Así que no cuestionemos al Señor, sino fiémonos en Jehová de todo nuestro corazón, en Cristo, poniendo los ojos en Él, en su palabra, y lo busquemos y saldremos victoriosos en nuestras luchas y podremos caminar un peldaño más, podremos ser un poco más adultos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de creyente. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hijo mío, dice el versículo 4-5, Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. El Señor al que ama disciplina. Y la disciplina, dice más adelante la palabra, que en principio es incómoda, siempre es incómoda cuando nos disciplinan, cuando nos llaman a la atención, incluso en nuestros hermanos, nuestros líderes, cuando nos jalan la oreja, como decimos, no es incómodo, pero luego eso da, como dice la palabra, fruto apacible, da quietud, da seguridad. Entonces, y aquí te dice, no menosprecie la disciplina del Señor. No menosprecie. Muchas veces Él quiere que nos arrepintamos. Muchas veces Él quiere que abramos los ojos. Muchas veces quiere que dejemos esa cosa que impide que estemos más en la presencia de Dios. ¿Qué cosa es? No sabemos. Son diversas cosas. No sé cuál es la tuya. La mía sí la sé.
Así que fíjate en el Señor y ve aprendiendo a cada paso, que es la vida del cristiano, un continuo aprender de las cosas del Señor. Y el Señor siempre te quiere mostrar, siempre nos quiere enseñar, siempre quiere que avancemos, siempre que quiere que estemos más cerca de Él en santidad y en justicia y en amor. Aleluya. Pero para lo que nos es provechoso, nos disciplina, para que participemos en su santidad. Para que participemos en su santidad. Podemos ver cuál es uno de los propósitos de muchas veces de las disciplinas del Señor, como hemos dicho antes. Participar en su santidad, de la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, aprendamos cada día. Aprendamos del Señor, aprendamos de las circunstancias. En cada momento de nuestra vida no lo pasemos por alto. La vida del creyente, del cristiano verdadero, no se basa solamente en la iglesia y cuando estemos en una actividad cristiana o con los hermanos, que vivamos como cristianos, sino en todo momento, en cada detalle de nuestra vida, cuando nos levantemos, que miremos la gloriosa misericordia del Señor y miremos y aprendemos qué quiere el Señor que yo haga en este día, en este momento, qué tú quieres que yo haga, qué decisión tú quieres que tome en aquella circunstancia. Y todas las veces aprendemos. Yo personalmente he aprendido en los últimos tiempos a base de golpe de la vida, que muchas veces el humano aprende a base de golpe. Cuando somos cabezones y queremos tener siempre la razón en nuestra cosa, con muy buena intención, a veces tenemos que chocar, a veces tenemos que darnos golpes fuertes en la vida para que podamos abrir los ojos y despertar y mirar lo que Dios quiere para tu vida, para mi vida. Muchas veces son duros los golpes y muchas veces son contradictorios lo que nos pasa. Y podríamos pensar en nuestra carnalidad, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y buscamos tantas preguntas. Pero no, busquemos al Señor y Él nos mostrará que todo obra para bien. Y si tú estás aquí, si tú estás en el camino del Señor, es porque Él te ha llamado, no es porque tú has venido, sino porque Él te ha llamado y tienes grandes propósitos para tu vida. Y quiere, una de las cosas, de los propósitos que muchas veces nos disciplina es para que no muramos junto con el mundo impío, con el mundo perverso que está en este tiempo. Porque si nos deja, nos contagiamos del mundo y somos como el mundo. Pero cuando recibimos la disciplina del Señor, es para que despertemos y levantemos nuestra cabeza y seamos más santos. Y tengamos más el carácter de Cristo. Que no nos contagiemos del mundo, para que nos separemos cada vez más del mundo. Amén. Es verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso dice la palabra, bienaventurados los que sufren, muchas veces, por causa del reino de los cielos. Dice, da fruto apacible a los que en ellos son ejercitados la disciplina. Por tanto, tú eres bienaventurado, yo soy bienaventurado cuando somos... ¿Y qué quiere decir ejercitado? Que pasamos eso muchas veces, no solo una vez, sino somos ejercitados y vamos aprendiendo de esa circunstancia difícil, vamos aprendiendo esa disciplina que el Señor quiere. Entonces, cuando muchas veces pasamos por cierta circunstancia que ha sido llevada por el Señor, incluso por pecado que hemos cometido, y somos castigados, por llamarlo alguna manera, no por Dios, sino por la circunstancia, por los frutos del pecado. Muchas veces, cuando pasamos mucho eso,
luego aprendemos eso y conseguimos esos frutos de justicia, apacible de gozo y de justicia que el Señor quiere que llevemos y que tengamos en nuestra vida. Por lo cual, dice el Señor, levantad las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para nuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Levantad las rodillas, o sea, arrodillémonos ante el Señor, busquemos al Señor cada vez más. Si está pasando por circunstancia difícil, búscale. Si está en tiempo de bonanza, búscale más y busca cuál es la voluntad del Señor para tu vida en cada circunstancia. ¿Qué el Señor quiere enseñarte y mostrarte? Aleluya. Y como dimos el título, que Él disciplina pero da gracia. El Señor nos da la gracia para poder salir victorioso, porque hemos sido llamados a ser victoriosos. Dice la palabra del Señor que somos más que vencedores en Cristo. ¿Pero qué vencemos? Toda la circunstancia que nos enfrenta a la vida. ¿Qué vencemos? Nuestra carne, nuestra propia concupiscencia, nuestro estilo de vida que cuando va desordenado a los caminos de Dios, vencemos. Hemos sido llamados para ser vencedores, pero en Cristo, no es por tu propia fuerza. Y reiteramos, Él nos disciplina para que podamos vencer. Él nos disciplina porque nos ama. Él nos disciplina. Es una señal de que somos hijos de Dios cuando Él nos disciplina. Así que siéntete gozoso, siéntete victorioso cuando recibe la disciplina del Señor. Y cuando ve que estás sufriendo situaciones fruto de algún pecado que tú has cometido, quizá por el mundo en que te rodea, porque de eso tú vas a aprender. Y aprende, no te estanque ahí, no te frustre. Por eso en esta mañana anímate en el Señor, venimos a animarte, a levantarte los brazos, las manos, las rodillas paralizadas para que vea la cara del Salvador, vea el rostro del Salvador. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El creyente, dice más adelante, el Señor no le permite al creyente sufrimiento más el que él puede soportar. Dios no le permite al creyente que es X sufrimiento, X prueba que él no pueda soportar. Así que no nos quejemos de cualquier situación, de cualquier disciplina que estemos sufriendo o que suframos. Más bien miremos hacia adelante, no nos estanquemos, no seamos quejitas, no seamos llorones. Sí, llorones delante del Señor, pero no llorones de lástima propia, sino seamos animados en el Señor, que el Señor, Cristo venció, Cristo sufrió más que lo que tú estás sufriendo, y sufrió injustamente. Él no fue causa. Nosotros somos pecadores y vivimos en un mundo que muchas veces somos salpicados por el fruto del pecado que en el mundo hay. Incluso la naturaleza misma dice, sufre dolores de parto y está ansiosa por ver la manifestación de los hijos de Dios. La propia naturaleza quiere ver tu manifestación gloriosa en Cristo Jesús. Así que anímate en esta mañana, anímate y levántate y brilla, porque tú eres hijo de Dios, del Dios Altísimo. No te quejes. Quéjate sí delante de Dios, pero no te quejes de ti misma, de ti mismo, sino levántate y camina, resplandece, porque tú tienes la luz de Cristo, Cristo está en ti. Así que tú tienes que alumbrar a otros. No te dejes engañar de ti mismo ni del enemigo, de que tú estás mal, tú estás sufriendo, tú estás enferma, tú estás enfermo. Si no, da ánimo, tú has sido llamado para ser luz a las naciones, ser luz a otros.
Aleluya, gloria a Dios. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y cuando esté en la situación muy que no pueda más, recuerda que el Señor dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero venced. No te quede ahí. Estoy mal, pero voy a vencer. Y si está enferma, en tal situaciones difíciles, lee Salmo. Lee Salmo, el Salmo 11, el Salmo 23. Yahvé mi pastor, Jehová mi pastor, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Confiesa con tu boca la palabra del Señor, y los enemigos huirán de ti. De tu alrededor los enemigos huirán de aquello que están asediando, de aquellos hermanos, hermanas, hijo, hija, amigo, esposo, quien sea. Ora al Señor y confiesa la palabra para que todo aquello que lo están asediando se dispersen los enemigos y esa persona puedan abrir los ojos al autor y al consumador de la vida, que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Cristo. Levántate. Gloria a Dios. Cuando estás sufriendo y en situaciones difíciles también, y cuando está pasando por la disciplina del Señor, recuerda también que es un fruto y es una señal de que Dios se interesa por ti. Que Dios se interesa por ti, aunque lo podamos ver en el momento contradictorio. Pero acuérdate que el propósito de Dios es tu salvación, y decir en aquel día, después de la muerte, que allí ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, que el Señor enjugará las lágrimas de ellos, dice en Apocalipsis 21, me parece, 21:4. El Señor enjugará las lágrimas de ellos, de los ojos de ellos, y allí ya no habrá más llanto ni dolor, ni sufrimiento. Y el propósito del Señor es ese, de que tú y yo seamos salvos, de que tengamos vida eterna y tengamos vida eterna con Cristo en el cielo. Por tanto, la disciplina que está pasando ahora o que va a pasar, que pasemos en nuestra vida, es una señal de que el Señor nos ama. Y no quiere que perezcamos, más bien que tengamos vida eterna. Como hemos reiterado y reitero, de que para que despertemos, para que no nos quedemos ahí. El Señor no te ha llamado a este camino para perder el tiempo, para que sea igual, sino para que cambie tu modo de vida, tu estilo de vida, tu forma de pensar. Es para que cambie. No sigamos siendo igual lo que éramos, sino vayamos de paso a paso madurando. Dice la palabra, lo llama así, madurando, creciendo en Cristo, en el camino del Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes, que no nos dejamos llevar por cualquier doctrina ni por las cosas del mundo, sino que seamos cristianos fuertes y sanos y santos. Amén. Que sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Sin santidad nadie, dice, nadie. Por tanto, el Señor al que ama disciplina. Por tanto, si cada vez que somos disciplinados es porque Dios nos ama. Estamos hablando disciplina de Dios. No estamos hablando de causa que estemos sufriendo por pecados cometidos por nosotros mismos o por el mundo que nos rodea. No estamos hablando de eso. Ahora, esas situaciones que estamos sufriendo por estas situaciones, nos arrepentimos y buscamos a Dios con más, que todo eso obrará para bien. Amén. Aleluya. Pero la disciplina del Señor es para que seamos ejercitados, para que suframos con Cristo, pero también para que vivamos con Él en gloria en aquel día. Amén. Hijo mío, dice, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, pues al que el Señor ama, disciplina. Amén. Amén. Así que hasta aquí lo dejamos la palabra de Dios y esperamos que
ha sido de provecho esta palabra y que podamos aprender en este día y todos los días de nuestra vida a avanzar, a no quedarnos donde estamos. Estamos mejor que como estábamos, pero tenemos que seguir avanzando hasta llegar a la perfección. Y a darle gracias a Dios por todo y en todo, porque ahí está Dios, que el Señor ama disciplina. Así como disciplinamos a nuestros hijos para que enderecen su paso, así el Señor nos disciplina a sus hijos para que enderecemos nuestro paso. Y esperemos que esta palabra sea de ánimo para ti y para mí, para que levantemos nuestras rodillas paralizadas y avancemos y miremos hacia adelante. No miremos solamente cuando estamos en el valle de sombra de muerte, en la situación, sino que miremos hacia adelante y que el Señor está ahí y el Señor tiene grandes cosas para ti, para mí, para su pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, por esta mañana maravilloso. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por la disciplina que tú le das a tu pueblo, Señor. Y ayúdanos a aprender, Señor, y avanzar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.